Hola amigos de Academia Blockchain, el día de hoy les traigo un comentario importante para recordarnos mutuamente de qué se trata esta revolución, la revolución de las criptomonedas. Todo esto no ocurrió para que tu vecino o tú hayan descubierto la criptomoneda con cara de perro, o la criptomoneda con cara de sapo, de gato o de perro con sombrero que sube y baja de precio y permite hacer trading. No, esto ocurrió para que la gente se dé cuenta de que el Estado no tiene por qué tener el monopolio de la moneda. Hace 15 años, eso era una idea muy difícil de conversar con la gente, decirle que el Banco Central no tiene por qué imprimir los billetes. Era algo difícil conversar sobre eso. Ahora, 15 años después, la supervivencia de las monedas estatales está en duda. Y ese quizás es el regalo más importante que nos dejó Satoshi. El giro en la forma de ver la moneda en la mente de la gente, eso no tiene valor. Y gracias a Satoshi, ahora la gente puede pensar en el dinero más allá del Banco Central. Ya no es necesario que imprima el dinero una institución de criminales cubiertos con banderas. No importa si es que Bitcoin fue conquistado, no importa si es que Bitcoin Cash, si es que Bitcoin Gold, Ethereum, si es que Monero, no importa. Lo que importa, lo que realmente tiene que ser nuestra antorcha, es un ideal que no se pone camisetas. De ahí se debe entender que el maximalismo es un problema, porque el ideal no se pone la camiseta de ninguna criptomoneda. Porque eso sería identificarse con una institución, con una corporación o con una fundación. Ponerse la camiseta de esa institución es un error. Y es no entender esta cualidad del código abierto que permite hacer hard forks y evolucionar. Porque cada hard fork, cada copia, cada forma de interpretar el código es una forma de evolución y es similar a lo que pasa en el mundo biológico. Entonces, que evolucione el ecosistema de las criptomonedas y que proponga diferentes proyectos es algo bueno. Tenemos que ver cuál de ellos es derrotado por la CIA, cuáles de ellos tienen éxito, cuáles de ellos tienen errores, tienen bugs y bueno, será una lucha larga. Porque la guerra por el control de la moneda tiene siglos, tiene milenios. De lo que estamos seguros es de que habrá mafias que controlan la moneda el día de hoy, que tienen todo el interés de dominar estos proyectos. Dicho eso, les mando un gran abrazo y les invito a estar atentos, pues esta semana voy a publicar un video sobre la historia de la mafia en la tecnología. Google tiene contratos con la NSA, con el Pentágono y con la NASA. Y hay quienes reportan que los jets privados de los ejecutivos de Google parquean en el hangar de la NASA y que el Departamento de Defensa provee la gasolina. Entre las varias cooperaciones con el gobierno está una herramienta de búsqueda mejorada para la NSA, acceso privilegiado a Google Earth para el FBI y para el Pentágono, el no ubicar a Palestina en Google Maps y deshabilitar los mapas de tráfico en Gaza a pedido de las fuerzas militares israelíes. Jimmy got a job at Google? Yeah, it's catchy, I know. Google ganó un contrato junto a Lockheed Martin para vigilar totalmente a Irak. El Estado Islámico produce sus armas en Irak. ¿Qué nos dice eso sobre el terrorismo? O bien Google no vigila correctamente y no hace bien su trabajo, o Google y Lockheed Martin permiten que el Estado Islámico adquiera sus armas en Irak. Este es el logo de la Information Awareness Office, una rama de DARPA cuyo objetivo es transparente, la vigilancia y el control total sobre la población. Son las mismas personas las que financiaron la creación de Facebook y que dirigen los engranajes de las corporaciones de Silicon Valley. Por ejemplo, Regina Dugan, ex directora de DARPA, fue contratada por Google para dirigir su grupo de tecnología avanzada y luego fue contratada por Facebook para dirigir su Building 8, que se enfoca en tecnologías experimentales. Eric Schmidt, el anterior CEO de Google, es jefe de una rama del Pentágono llamada Defense Innovation Board,
y es miembro del comité directivo del grupo Bilderberg. Allí se reúne a puerta cerrada con los directivos de la competencia, por ejemplo Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Reid Hoffman, uno de sus directivos. Silicon Valley fue el epicentro de la explosión tecnológica del siglo XXI. De ahí nacieron compañías cuyos nombres ahora ocupan los primeros puestos de la lista de las más grandes del mundo y desplazaron a las antiguas petroleras. Son parte de la vida diaria de billones de personas y constantemente le dan forma al futuro. Es un sueño. Sus fundadores son filántropos con cerebros privilegiados y espíritus empresariales universitarios. Y sus productos están ahí para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Acaso es todo una mentira? Silicon Valley nació con el dinero del aparato militar estadounidense. Este hombre, Frederick Terman, es conocido como el padre de Silicon Valley. Es hijo del reconocido eugenicista Lewis Terman. Estudió un doctorado de ingeniería eléctrica en el MIT bajo la tutoría de Vannevar Bush, director del proyecto Manhattan y fundador de lo que ahora es Raytheon, uno de los productores de armas más grandes del mundo. Hay muchas denuncias y probablemente tú ya lo has notado. La búsqueda de Google es cada vez más inútil, cada vez sirve menos si es que quieres profundizar en cualquier tema o realmente investigar lo que pasa en el mundo. No nos sirve Google. Y esto es por diseño. Hace poco, este mes, enero del 2026, YouTube decidió quitar la posibilidad para que los usuarios puedan filtrar por fecha sus búsquedas. Ahora tú puedes buscar algo en YouTube y puedes ordenar los resultados desde el más reciente hasta el más antiguo por fecha de carga. Esa opción va a ser eliminada de YouTube. Tal vez en tu país no está, pero pronto lo estará. YouTube quita esa opción para volvernos más idiotas, más ignorantes. Es una política del aparato de Silicon Valley. Cambiar el UX, la experiencia de usuario al utilizar estas plataformas para que tengamos menos y menos opciones. Y ellos lo han hecho, lo hicieron durante el 2020 de una manera muy perniciosa. Es muy importante recordar esto. Durante el 2020 YouTube quitó la posibilidad de dar manita abajo en los videos, porque había muchos videos de personas que nos mienten en la cara en los medios de comunicación durante el 2020 que tenían muchos dislikes. Como consecuencia, YouTube quitó el porcentaje de dislikes que antes podíamos ver en un video, porque era muy claro, los videos de CNN tenían 99% de dislikes, los videos de Trump tenían 90% de dislikes, porque la gente sabía que le estaban mintiendo. En contraste, las personas que estaban levantando la voz sobre lo que realmente estaba pasando en el 2020 tenían muchos likes. Lo que hizo YouTube fue quitar el botón de dislikes y quitarle esa información a las personas que investigaban cosas en YouTube. Así no nos sentimos un grupo, porque sabemos que hay mucha gente que también opina como nosotros. Esta persona nos está mintiendo. Eso hizo YouTube en el 2020 y ahora hace algo más. El problema es que quieren tener la autoridad sobre la verdad. Quieren que tú solamente veas un video cuando tú preguntas algo a YouTube. Quieren que tengas una respuesta cuando tú preguntas algo a Google. Y esto no es algo que yo me estoy inventando. Esto es algo que dijo Eric Schmidt, el CEO de Google. Dijo, tener más de una respuesta es un bug. Lo que queremos es ser capaces de dar una sola respuesta. Ese es el objetivo. Y ese objetivo va a ser cumplido con la inteligencia artificial. Pronto la inteligencia artificial se va a tomar el puesto de Google y va a proveer de una sola respuesta. Pero allá nos dirigimos. Por otro lado, YouTube está dando prioridad a los shorts de inteligencia artificial. Hay ya varios canales de YouTube que están denunciando un cambio muy fuerte en el algoritmo. El desarrollador de EtherDelta fue demandado por la Security Exchange Commission y tuvo que pagar una multa de casi $400,000 por haber desarrollado ese contrato inteligente. Y esto deja un precedente muy preocupante, pues ahora en adelante, si es que generas un contrato inteligente que en el futuro pueda ser visto como algo malo para las instituciones reguladoras, entonces en el futuro puedes ser atacado por las instituciones reguladoras. Entonces tienes que tomar medidas serias de anonimia.
Si es que quieres desarrollar un contrato inteligente y soltarlo en el Internet, por más que tú no seas la persona que utilice ese contrato inteligente. Donald Trump le extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela sin la aprobación del Congreso. El mundo continuó su ritmo. ¿Dónde quedó la soberanía de Venezuela? ¿Dónde quedó la potestad del Congreso de Estados Unidos? Y es que estamos viviendo una época muy importante, una época de revelaciones. En esta época se caen mitos, ilusiones que han estado en nuestras mentes por cientos de años. Una de esas ilusiones es la ilusión de soberanía. Nos llegó quizás en 1648 con los tratados de Westfalia, después de la guerra de los 80 años, la guerra de los 30 años. Quedaron en el mundo países con estados que supuestamente no interfieren en sus asuntos. Y hay unos silos de poder que se llaman estados, tienen sus reyes o tienen sus presidentes, y estos no se meten en los asuntos de otros estados. Esta ilusión nunca ha existido, ni antes ni después de Westfalia. Sin embargo, tenemos esta ilusión insertada en nuestra mente. El poder no piensa en términos de países, mueve fichas que van más allá de esas líneas que nosotros vemos en el mapa. Pero si esto es cierto, si es que el presidente no tiene el poder y los países están solo para estar dibujados en el mapa y para que jueguen fútbol en el mundial, ¿para qué votamos? No tiene ningún sentido ir a votar si es que tu presidente no tiene el poder sobre lo que pasa en tu país, sino que esas decisiones se toman en unas mesas muy oscuras a las cuales nunca vamos a tener acceso. Lo mejor entonces es dejar de votar, aceptar que los países no tienen soberanía. Y no solamente la realización de la conspiración está derrumbando todas estas ilusiones, el mundo se está dando cuenta de la realidad conspirativa. También la tecnología está borrando esas líneas por otro lado, porque nuestra relación no está anclada a ningún territorio. Nuestra relación, como conectados a través del internet, está en un no lugar. Y así es como se cae la ilusión de soberanía. Prepárense porque el terremoto va a ser grande. Un enorme abrazo. Estamos en contacto. La cadena de bloques es en esencia una invención anarquista. ¿Por qué? Porque permite generar dinero sin la necesidad del Estado y mover dinero sin la necesidad de los bancos. Y esa era la visión de Satoshi. La cadena de bloques es anarquista y he hablado mucho sobre criptoanarquismo y sobre anarquismo en este canal. Les recomiendo ver mis videos al respecto. Sin embargo, muchos de ustedes me han escrito: hey, Alejandro, te estás poniendo muy anarquista. Y es por ello que voy a compartirles una serie de videos con preguntas, con intrigas, que nos van a ayudar a pensar en términos de anarquismo. Espero que les resulten interesantes. La primera pregunta para pensar en anarquismo tiene que ver con algo muy sencillo: los bomberos. ¿Por qué tenemos un monopolio de los bomberos? ¿Por qué el Estado es el único ente que puede proveer del servicio de bomberos a toda la sociedad? Tú y yo no nos podemos poner una empresa de bomberos. ¿Por qué? La pregunta es, entonces, ¿qué pasaría con las personas que no se pueden pagar el servicio de bomberos? Si es que la comunidad, porque también habría bomberos comunitarios, si es que la comunidad no puede proveer del servicio de bomberos a los pobres, entonces necesitaríamos un ente que provea de ese servicio de bomberos a los pobres, pero solamente a los que no pueden pagar, no a todos, no un monopolio en manos del Estado. Es importante rebanar ideológicamente a los bomberos del Estado para comenzar a pensar en términos de anarquía. Si te resultó interesante este video, mantente atento, pues vienen otras intrigas anarquistas muy pronto. Un abrazo, que estés muy bien.
Hola amigos, el día de hoy les traigo otra intriga anarquista. Una pregunta que es esencial y es la siguiente. ¿De dónde vienen los precios de las cosas? ¿Existe o no existe un precio justo para las cosas y para los servicios? Si es que sí existe un precio justo, entonces tenemos una razón para que el gobierno entre en el mercado a garantizar un respeto del precio justo. Pero si es que el precio es subjetivo o como dicen algunos, intersubjetivo, que emerge espontáneamente de los intercambios, entonces no necesitamos y últimamente es imposible que una autoridad entre en el mercado a garantizar precios justos. Les pongo una pregunta. Supongamos que yo necesito una persona que me ayude a editar los videos de Academia Blockchain. ¿Cuánto debo pagarle? Es una pregunta muy válida para cualquier youtuber que quiere más tiempo para sí mismo. ¿Cuánto debo pagar a un editor de videos? ¿Debería acaso existir una autoridad como una secretaría de la defensa de los editores de videos que le asegure a la gente que esos editores de video estén siendo bien pagados? ¿Qué pasaría si es que dicta un precio de $100 por video? Lo que pasaría es que muchos editores se quedarían sin trabajo y yo no podría contratar un editor de videos porque no tendría para pagarle. Así es como nos enfrentamos a que el estudio de la economía también es el estudio de la espontaneidad y de las relaciones de poder con el gobierno. Hay una lucha centenaria por la justificación de entrar en el mercado a regular los precios o no hacerlo, que se asigna el gobierno a sí mismo. Yo soy capaz de decir cuál es un precio justo, pero ¿qué tipo de idealismos nos están acompañando? El momento en que dictamos que el precio justo de la leche es tal o el precio justo de una edición de video es $100 o $10 o $5. ¿Quién debe dictar eso? ¿Tenemos que dejar que alguien dicte eso? Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel, tenía una muy buena relación con Jeffrey Epstein. Si es que uno lee los mails, incluso podría llegar a concluir que eran mejores amiguis. Jeffrey lo invitaba a pasar en su isla, incluso lo animaba a traer a su esposa. También le daba consejos en el mundo de las finanzas y sobre cómo acercarse a Ariane de Rothschild. Me pregunto, ¿por qué un ex primer ministro de Israel necesita consejos sobre cómo acercarse a Ariane de Rothschild? Ehud Barak invierte en empresas que tienen relaciones con el aparato militar de distintos países. ¿Qué les vende? Les vende un software, un programa que le permite al gobierno tomar control de los celulares de manera remota y vigilarlos completamente sin la necesidad de la intervención del usuario. Esto es posible porque otros contactos de Jeffrey Epstein ponen puertas traseras en el software que corren los celulares y ponen puertas traseras en el hardware que corren los celulares que utiliza la gente en este mundo. Luego, esas puertas traseras y esos exploits son vendidos a empresas como la de Ehud Barak, Paragon Solutions, o NSO Group, que sacó el virus Pegasus y terminó con la vida de Jamal Khashoggi. Es decir, estas herramientas, estas armas, son producidas por Paragon Solutions para todo tipo de estados totalitarios, sin importar cuál sea el presidente de turno. Paragon Solutions ofrece herramientas tecnocráticas de vigilancia total. Si te interesa el tema, mantente atento a Academia Blockchain, pues pronto viene un documental. Te mando un enorme abrazo. Estamos en contacto. Hola amigos, el día de hoy
les comparto otra intriga anarquista, otra idea anarquista que nos ayuda a pensar fuera de la caja. Y en estos tiempos es importante pensar fuera de la caja porque si no, nos van a hacer la del sapo cocinado. ¿Cómo podemos levantar la vista hacia el horizonte y contemplar el anarquismo para dejar de votar? No votar es bueno, pero pensar en anarquismo requiere ideas, requiere pensamientos, conocimiento, desde versículos de la Biblia hasta el conocimiento que nace de las veredas. Porque en las veredas ahí está acumulado el sudor y las decepciones del pueblo que han sido traicionado tantas veces, una y otra vez, y siguen votando porque el próximo quizás será mejor. Pero frases como esta pueden ayudarnos a quitarnos esa carie cerebral que es el creer en el Estado. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Lo puso Molotov, pero ese conocimiento viene desde Aristóteles. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. ¿Pueden contemplar la profundidad de ese pensamiento? Solo con eso es suficiente para tumbar a Marx, para derrumbar al socialismo. ¿Por qué? Porque no va a haber nunca una dictadura del proletariado, ni un presidente bueno que se pueda alargar en el poder, porque el poder, en la medida en que genera un centro de poder, atrae a las personas que no tienen escrúpulos y tarde o temprano esos puestos de poder van a corromper a las personas que los ocupan o otras personas van a desplazar a la gente honesta que está en puestos de poder, porque el poder corrompe. Y si el poder corrompe, no podemos confiar en que haya un buen gobierno. Por más que tú hayas visto uno alguna vez en tu vida, esa posición de poder, tarde o temprano, será ocupada por un mafioso. No importa si es que hay un buen rey, Alfonso el Sabio, tarde o temprano, ese trono será ocupado por un tirano. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es algo esencial para el funcionamiento de la civilización y también es anterior a la civilización. Incluso podría decirse que los leones tienen propiedad, las tribus de chimpancés tienen propiedad. Por eso, casi no hay pensadores anarquistas que se tomen en serio la idea de eliminar la propiedad. En el fondo, lo que proponen es cambiar la forma en la que se administra la propiedad. Y es que la propiedad no es nada más que poder. Poder sobre un objeto. Yo tengo poder sobre este objeto es mío. Yo tengo poder sobre ese terreno es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Ahora, les pregunto algo. ¿Ustedes creen que tienen poder sobre su teléfono móvil si ni siquiera entienden cómo funciona? Ni siquiera pueden decidir si es que lo apagan o no lo apagan, o si es que te deja de escuchar o no te deja de escuchar. ¿Quién tiene poder sobre tu teléfono móvil? Se sienta en la mesa directiva de una corporación muy lejos de ti. Entonces, ¿acaso podrías decir que tú tienes propiedad sobre tu teléfono móvil? Quizás la palabra propiedad ya deja de ser útil cuando realmente queremos pensar en anarquismo. Quizás la propiedad como concepto no nos ayuda. Es importante sentarse a pensar en la propiedad y en lo que está detrás.
en el poder. De nuevo, ¿tienes poder sobre tu celular? ¿Tienes poder sobre tu computador? Alguna vez conversamos sobre cómo cuando tú escuchas una canción en Spotify, tú no tienes poder sobre el archivo. Spotify tiene poder sobre el archivo y tú solo tienes el derecho a acceder a esa canción. Y así es como perdimos poder sobre la música. ¿Te acuerdas lo bonito que era componer un CD, componer un cassette y compartir incluso ese vinilo con un amigo, sabiendo que ahí estaba la canción, el archivo estaba en tus manos? La industria de la música ha cambiado mucho y ha desempoderado a la gente. Primero nos quitaron el poder sobre el archivo y ahora nos venden servicios de streaming donde corren algoritmos que aplastan a los verdaderos artistas y benefician a los grandes productos de esta industria que cada vez nos queda más claro cuán corrupta es. ¿Recuerdan que hace año y medio George Soros compró 200 estaciones de radio? Necesitan el control sobre la industria musical y sobre la industria de la radio porque es parte de la catedral. Y tienen que controlar la catedral, la forma que tiene la catedral, las imágenes que nos reflejan para últimamente controlar lo que nosotros pensamos. Por eso es importante dominar la industria del cine y la industria de la música. Afortunadamente, hay tecnologías como la blockchain integrada en el navegador, lo que se conoce como Web3, que nos permiten hacer pagos de punto a punto en algunos casos y permiten conectarte directamente financieramente también con el artista y apoyarle y aportar con su proyecto. Algunas plataformas ya están listas y funcionando y si quieren profundizar más, pueden ver el documental sobre la descentralización en la industria de la música que hay en el canal de Academia Blockchain en YouTube. Les mando un enorme abrazo. Estamos en contacto. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les traigo una idea que les invito a contemplar con seriedad. Y esta idea dice que la guerra realmente es contra el pueblo. La guerra no es entre países, la guerra es contra el pueblo. ¿Por qué? Porque la guerra es el mejor catalizador de cambio que puede existir. Y es que la Primera Guerra Mundial nos dejó un mundo cubierto de visas y pasaportes que antes no existían. También nos dejó el impuesto a la renta y la potestad del Estado a meterse en la contabilidad de todos para extraer ese impuesto a la renta. También reafirmó el poder del Banco Central, específicamente la Primera Guerra Mundial, de la Reserva Federal estadounidense. Es decir, la Primera Guerra Mundial estableció un sistema de control antes inimaginable. La Segunda Guerra Mundial también nos trajo su set de cambios orwellianos totalitarios que los mafiosos que financiaron los dos lados de la Segunda Guerra Mundial querían ver implementados en el mundo. Por ejemplo, el petrodólar, el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional dominando a los países. La pregunta es, ¿qué nos quieren traer, qué quieren implementar con la Tercera Guerra Mundial? Y la respuesta es, el cambio que quieren catalizar se define como una cárcel digital con su ID digital. Y eso es lo que quieren acelerar. Ciudades de 15 minutos. ¿Qué creen que viene después de eso? Les recomiendo estudiar la historia de los ninjas, que una vez que perdieron frente al emperador y a los samuráis, tuvieron que pasar a las sombras. También les recomiendo mucho visitar mi otro canal llamado El Búho y la Serpiente. Te mando un enorme abrazo. Estamos en contacto. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les traigo un tema que es crucial, es muy importante.
hablemos sobre la ciencia. ¿Por qué tenemos fe en la ciencia? Es una muy buena pregunta. Y es que primero, ¿qué es lo que nos hace confiar en ella? Y es que tiene algo muy valioso, sin duda. Lo que tiene valioso es el proceso descentralizado de confirmación de teorías y de hipótesis. Si es que tú puedes generar un experimento y luego puedes publicar tu experimento y otra persona puede replicarlo en otra parte del mundo, quizás esa persona y tú están llegando a algo esencial, a real conocimiento sobre el mundo que compartimos. De ahí parte nuestra confianza en la ciencia. Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que un grupo organizado, ambicioso y sin escrúpulos puede dominar las vías de comunicación que utiliza la ciencia, incluyendo los lugares en donde la conversación sucede. Si esos actores tienen capital suficiente, pueden financiar investigaciones con objetivos específicos, dirigir la atención y la reputación a través del control de ciertas revistas científicas y de la industria de libros universitarios. Entre otras cosas, el poder, al darle forma a la ciencia, también puede escribir la ley, y así es como nos planean someter a leyes para imaginarias huellas de carbono. Ya no podemos confiar en la ciencia, porque, entre otras cosas, además de convencerle a la gente que llegamos a la Luna en el 69, le convenció a la gente en el 2020 que tiene que inyectarle veneno a sus hijos y tiene que inyectarse veneno con esas vacunas. Ya no podemos confiar en la ciencia y la situación es crítica, pero por suerte, quizás en el futuro podríamos volver a confiar en la ciencia, porque ahora contamos con una tecnología que permite generar comunicaciones confiables, descentralizadas, transparentes y abiertas, es decir, la cadena de bloques mezclada con el Internet y el código abierto. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les quiero compartir un comentario sobre una noticia importante y es que en muchos países en este mundo, desde Australia, Malasia, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania está pensándolo, Inglaterra y Argentina, se están implementando políticas que revisan la identidad y sobre todo la edad de las personas para proteger a los adolescentes y a los menores de los males que pueden causar las redes sociales. Recordemos, en un paréntesis, que las redes sociales son corporaciones que realmente son fachadas del aparato militar. Pero esto no tiene nada que ver con proteger a los niños y a los adolescentes. Esto tiene todo que ver con acostumbrarnos a la verificación constante de la identidad. El rato que verificas tu identidad en tu celular, tu cerebro va a recibir un pequeño shot de dopamina y además la posición del Estado y de sus corporaciones se va a reafirmar en la mente de la gente y van a ocupar el puesto del padre de familia que se asegura que su hijo adolescente no vea películas inadecuadas. Eso antes, de nuevo, le pertenecía al padre de familia y ahora el Estado se reafirma en esa posición de cuidador. Eso es muy peligroso. Y es que el Estado totalitario se asienta sobre la vigilancia total. Nunca ha existido en la historia la capacidad administrativa para micromanejar la sociedad como existe ahora. El emperador romano Caracalla fue el que le dio identidad romana a diferentes pueblos y lo hizo no porque era buena gente, no, lo hizo porque le era necesario administrar su imperio y cobrar impuestos. Para eso les dio identidad a cada uno de los habitantes de Roma. Pero el día de hoy la vigilancia permite el control y no solo eso, facilita la experimentación.
En Academia Blockchain hemos estado hablando de esto por más de 10 años. Te recomiendo visitar mi muro de Patreon. Te mando un enorme abrazo. Que estés muy bien. Hola amigos de Academia Blockchain. En México, Claudia Sheinbaum avanza con el plan de sus maestros titiriteros y ha prohibido el efectivo en gasolineras. Es decir, el plan de remover el efectivo en todo el mundo avanza a pasos agigantados. En Argentina también, en todos los países, incluso en Rusia, incluso en Irán, incluso en China, avanza la tecnocracia. Y miren, si es que ustedes sospechan de lo que les digo, investiguen sobre cómo avanza la Agenda 2030 en Irán, cómo el sistema de puntaje funciona ya en Rusia y sobre todo en China. Todos los países están de una manera armónica implementando este sistema de efectivo, de dinero electrónico y están retirando el efectivo. ¿No les parece curioso esta armonicidad entre las voluntades de regímenes que están supuestamente en lados opuestos o son contrarios en la guerra incluso? Y es que al igual que con la pandemia, en la cual todos actuaron de manera armónica e hicieron lo mismo, con el plan de pasarnos a un sistema de dinero electrónico, también todos están haciendo lo mismo, están actuando en tándem. Quizás la guerra es solamente para eso, para tenernos distraídos con un teatro sangriento, que claro les va a dar su tercer templo, pero en el fondo la guerra es para catalizar un cambio. La guerra es la mejor manera de catalizar un cambio en la civilización. Y ese cambio será hacia el dinero electrónico. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer comunidades de trueque, sin duda. Podemos utilizar efectivo el mayor tiempo que nos permita la opresión, pero en el fondo es más cómodo el pago electrónico. Y en vez de irnos en contra de la ola, lo único que podemos hacer realmente es irnos a favor de ella, saber surfearla. ¿Y cómo la surfeamos? Con dinero electrónico descentralizado. Y para eso estoy acá ya más de 10 años hablando sobre este tema, porque es la única salida que tenemos. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les traigo un mensaje corto a partir de un texto que es una cita de Satoshi Nakamoto. Veamos qué dice. Solo las personas que intentasen crear monedas necesitarían gestionar nodos de red. Al principio, la mayoría de los usuarios gestionarían nodos de red, pero a medida que la red creciera más allá de cierto punto, se dejaría cada vez más en manos de especialistas con granjas de servidores de hardware especializado. Esta cita está en el libro El secuestro de Bitcoin, que lo he recomendado mucho. Ahora vamos a ir revisándolo. Esta cita del 2008 es muy importante porque nos apunta hacia qué es lo que estaba pensando Satoshi Nakamoto cuando creaba y desarrollaba Bitcoin. Veamos otra cita. El sistema actual, en el que cada usuario es un nodo de red, no es la configuración prevista a gran escala. Sería como si cada usuario de Usenet tuviera su propio servidor NNTP. El diseño apoya a que los usuarios sean solo usuarios. Cuanto más pesado sea gestionar un nodo, menos nodos habrá. Esos pocos nodos serán grandes granjas de servidores. El resto serán nodos cliente que solo harán transacciones y no generarán. Satoshi Nakamoto está diferenciando entre un nodo minero y un nodo que no validará transacciones. Él los llamaba SPVs, un nodo que solamente genera transacciones, pero que no valida ni crea monedas. Eso Satoshi Nakamoto ya lo tenía claro. Veía la arquitectura de Bitcoin como una red de nodos validadores, los mineros, y otros nodos que podrían ser billeteras, que no necesitaban una copia entera de la cadena de bloques. Lamentablemente,
Esa fue la exacta narrativa que utilizaron para secuestrar a Bitcoin y meter una idea en los bitcoiners de todo el mundo, una idea populista, una idea fácil. ¿Cuál fue esa idea? Que todos necesitamos tener nuestro propio nodo. Qué buen marketing se le pudo dar a esa idea. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les traigo otra intriga anarquista, y es que es importante saber que para ser anarquistas no es necesario solucionar todo mentalmente sobre cómo funcionaría una sociedad sin Estado. Quizás lo más importante es ubicarse en el mundo real. Y en el mundo real, el Estado es una banda de criminales cubiertos con banderas. Si se entiende eso, podemos pensar en dejar de votar, pero hay como ir más allá. Con criptografía y con tecnología podemos salirnos de la economía que nos plantea el Estado, esa economía en la cual el Estado es dictador. ¿Cómo nos salimos de su economía? Pues le quitamos su herramienta más poderosa, que es la moneda. Si es que utilizamos una criptomoneda, quizás anónima, quizás no, como Bitcoin Cash, podemos generar economías paralelas, mercados negros, mercados grises, que le quiten al estado del medio y que no le dejen, por ejemplo, cobrar su impuesto al valor agregado en cada transacción, que no le permitan cobrar su impuesto a la renta, porque no puede el Estado saber cuántas criptomonedas tenemos. Ese es el potencial del criptoanarquismo. El criptoanarquismo se ubica en el mundo real, no en ciudades utópicas, en el mundo real, en el cual hay que plantear una resistencia. Y con las criptomonedas no solamente le quitas poder al Estado, sino que también le quitas poder a otros actores igual o más peligrosos, como por ejemplo los grandes bancos. Estos son capaces de crear dinero, son capaces de vigilarte y además parece que son sujetos al mercado cuando en verdad no lo son. Son herramientas de una mafia que está en la élite, que utiliza el dinero de sus depositantes para comprar políticos corruptos y también para financiar guerras. Es por eso que estos banqueros mafiosos han puesto tanta energía en regular las criptomonedas y en secuestrar a Bitcoin. Te recomiendo este canal para profundizar en la historia de Bitcoin. Te mando un enorme abrazo. Estamos en contacto. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy quiero comentarles algo sobre este nuevo atentado a Donald Trump y qué es lo que me parece que es importante mantener en la mente cuando nos enfrentamos a un espectáculo como el que vemos en la política. Mire, yo conozco personas que creen literalmente que la Virgen María empujó la bala del anterior atentado y así salvó al mundo. Hay una cantidad de gente que es muy cristiana en el sur de Estados Unidos que cree que Donald Trump es un mesías. Y esto me parece muy importante tener en cuenta porque estas personas quizás no montan el espectáculo para personas como tú o como yo, sino montan el espectáculo para impactar en la mayoría. Y mucha gente tiene una aspiración mesiánica. El sionismo cristiano caló muy profundo y Donald Trump cumple este requisito y esta posición de Mesías. Ya hubo una vez en la cual casi le matan. Ahora de nuevo están volviendo a ejercer esa distracción que es, hey, la idea de que le van a matar a Donald Trump. Le maten o no le maten, no importa, sigue siendo un espectáculo. Y con el antecedente de el anterior
intento de asesinato, sabemos que ellos tiran de los hilos de la imaginación de las personas. Creo que hay que tener cuidado con psicologizar demasiado la política, identificarse demasiado con la telenovela. En el 2026, en YouTube, hay como hablar de todo. Hay como hablar de los Anunnakis, de la Tierra plana, hay como hablar de teorías que niegan toda la historia, hay como hablar en contra de Israel y ser bien agresivo en contra del sionismo, sobre todo si es que eres Tucker Carlson. Hay como hablar a favor de la inmigración o en contra de la migración. Y hay como ser violento en los comentarios que das en contra de los inmigrantes. Hay como exponer a la NASA y a sus puestas en escena. Hay como hablar interminablemente de la nobleza negra y cómo esta jala los hilos del mundo supuestamente. Hay como hablar sobre el terrorismo y las acciones presentes de esta mafia que ahora controla el mundo, desde el control climático a las falsas emergencias sanitarias. Pero no hay cómo hablar en YouTube de, porque hablar de hace que te borren el canal. Y como dice Julian Assange, la censura revela miedo. ¿Por qué tienen miedo de que hurguemos en un documento específico de hace más de 120 años? En el canal El Búho y la Serpiente publiqué 2 documentales a profundidad sobre ese tema, además de otros 40 documentales que ahora están disponibles en academiablockchain.com y en mi página de Patreon, que te recomiendo mucho visitar. Los documentales que llevaron a mi canal El Búho y la Serpiente a ser completamente borrado de YouTube están ahí gratuitamente. También puedes apoyar mi trabajo en esa página, que es algo que te agradecería mucho, porque estoy yendo en contra del algoritmo, eso está claro. Y estos mafiosos cubiertos con banderas tienen miedo de que te enteres lo que tengo que decir sobre los de los sabios de... Estamos en contacto. En la película Brasil de Terry Gilliam, que les recomiendo mucho, se puede ver una escena bastante graciosa. En esta escena se presenta un mercado de armas, como si fuera un mercado de barrio, pero de armas. En este mercado se pueden comprar AK-47. Chuck, what's this gun for? This one, sister, is a 9mm submachine gun used for close quarter combat fighting. Very effective weapon. ¿Te puedes imaginar cómo sería un mundo en el que eso fuera real, en el cual se podría comprar armas? Creo que es difícil de imaginar, porque las armas están ocultas de la vista del pueblo. Y esto es el resultado de una campaña activa por parte del poder para desarmar a la población. Esta campaña ya tiene más de 100 años. Y ahora la gente no se imagina cómo podría ser un mundo en el cual se puedan comprar armas fácilmente. Y es que al poder le conviene que la población esté desarmada. Una población desarmada puede ser víctima fácil de todo tipo de carteles. Por eso el poder oculta el tema de las armas desde la academia hasta las películas. El tema de las armas es un misterio para la sociedad actual y quizás eso viene también por un no querer ver la violencia que hay en el mundo. Pero la guerra está ahí, la veas o no la veas. Hace 5 años, la policía allanó la casa de Jacob Duigu. Jacob Duigu se dedicaba a imprimir armas en 3D y a facilitar la impresión de armas 3D. La policía entró a su departamento, desmanteló su operación y algo curioso es que ahora, si le preguntas a la inteligencia artificial, te dirá que Jacob Duigu murió por causas naturales.
En su momento, la noticia fue que Jacob presentó resistencia y murió en la operación. 3 días después de el allanamiento de su casa, el cuerpo de Jacob fue encontrado. Miren, ahí está la real oposición al sistema, en las armas 3D, en la descentralización de la tecnología y en la conciencia. La oposición no está en China, en Rusia o en Tucker Carlson. Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy les traigo otra intriga anarquista y esta es importante, parte de la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que llegó primero, el Estado o el mercado? El Estado, si llegó primero, entonces esto nos lleva a la inevitable conclusión de que no puede existir una sociedad sin Estado y no puede darse un ideal de total mercado libre. Si es que primero llegó el mercado, se podría concluir que el Estado es un ente parasitario que a veces surge en sociedades que podrían existir antes sin Estado. Pero hay una tercera respuesta. Puede ser que a veces llegue primero el Estado y a veces llegue primero el mercado. Creo que hay que contemplar esta posibilidad, puesto que es lo que tenemos en la historia. Creo que si es que definimos el Estado como el monopolio de la violencia, y si es que definimos al mercado como la suma de todos estos intercambios libres que suceden entre personas, individuos, como quieras definirlos, entonces resulta muy importante y revelador el caso de los piratas. Los piratas vivían fuera del Estado y los piratas asentaban su economía en el robo, no en el intercambio. Es algo que debería traernos la atención. Por suerte, hay un economista llamado Pete Leeson que estudia el caso de los piratas. Les recomiendo mucho su libro o su análisis en general de la economía de los piratas. Su libro se llama El gancho invisible, The Invisible Hook. Lo voy a poner en la zona de los comentarios. Les mando un enorme abrazo. Cuénteme, ¿ustedes qué creen que llegó primero, el Estado o el mercado? Hola amigos de Academia Blockchain. El día de hoy vamos a comenzar con una noticia que es tremenda. Y es que hay una empresa de el billonario Tim Draper, que es todo un mafioso, financió a Coinbase, entre otras cosas. Esta empresa llamada R3, circa R3, propone crear clones humanos sin cerebro para que nos sirvan de sacos de órganos. De nuevo, clones sin cerebro para que podamos sacarle los órganos y ponernos sus órganos. Las personas millonarias que compren el servicio de esta empresa tendrían un saco de órganos al cual le van extrayendo los órganos en la medida en que tomes demasiado alcohol y necesites un nuevo hígado. Le sacas el hígado a tu bolsa de órganos. ¿Qué podría ir mal? Hay una película llamada La Isla, en donde ya sucede algo similar, con la diferencia de que los sacos de órganos en realidad son clones humanos que esperan a que les llegue el día en el cual tienen que donar sus órganos a su creador. Y esto me recuerda a una conversación de Jeffrey Epstein con otro vampiro billonario en el cual este bromea sobre sacarse muchos clones a sí mismo de diferentes tamaños y atributos. El avance de la tecnología no se puede parar. La pregunta es, ¿en qué dirección va? Bueno, podemos utilizar los sacos de órganos o los órganos sin cerebro para reemplazar a muchos animales que son sujetos a experimentos en laboratorios y eso es quizás loable. Pero los billonarios inevitablemente van a utilizar esa tecnología para crear sacos de órganos y así volverse mucho más longevos. Pregunta:
¿Ustedes creen que el Estado puede limitar el avance de esta tecnología o solamente lo oculta? Bueno, si es que el Estado es un centro de poder, como centro de poder atrae a los más poderosos y los billonarios más poderosos sin escrúpulos, por definición, terminan ocupando esos puestos de poder creados por el Estado. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo unos datos interesantes. Y es que en los 70s, la corporación estadounidense que había ayudado a Hitler a mantener las bases de datos de los judíos en los campos de concentración, esos tatuajes con números que llevaban los judíos eran números para ser utilizados en bases de datos de IBM para poder rastrear los judíos. Recordemos que IBM era una corporación estadounidense trabajando para Hitler y IBM tenía también contratos con los militares norteamericanos. Bueno, es un tema amplio. IBM, continuemos, en los 70s diseñó un algoritmo de cifrado al cual le llamó Lucifer Cipher. El Lucifer Cipher, bueno, tiene un nombre que salta a la vista y nos abre una ventana a la antropología de estas criaturas que trabajan en IBM. Recordemos que IBM se alimentó desde un inicio de contratos militares. El Lucifer Cipher fue creado en los 70s, pero luego, en el 77, la NSA cambió el Lucifer Cipher, el algoritmo de cifrado Lucifer, y redujo la seguridad de ese algoritmo de 128 bits a 56 bits y lo nombró el DES, Data Encryption Standard. Hay muchos investigadores que creen que lo que hizo la NSA al crear el DES a partir del algoritmo Lucifer fue bajar la seguridad del algoritmo de descifrado para que la NSA pueda romperlo. Esto es una historia algo olvidada que si te interesa el tema, te recomiendo mucho, mucho revisar, porque es una prueba de una forma de actuar de la NSA que implica poner puertas traseras matemáticas en la tecnología de encriptación que, según la NSA, deben ser los estándares de la industria. Si te interesa este tema y estos temas, te recomiendo mucho visitar mi página web, academiablockchain.com. Te mando un enorme abrazo. Estamos en contacto.